Bueno, ya estamos de regreso en No se diga más y tal como anunciamos al inicio del programa, hoy está con nosotros en cabina Bartolomé Pujals, director ejecutivo del Gabinete de Innovación. Bienvenido, Bartolomé. Bueno, muchísimas gracias. Aquí fue la primera entrevista cuando se nos dio el mandato de construir la Política Nacional de Innovación y la primera entrevista cuando nace la Política Nacional de Innovación. Como debe ser. Qué coherente, ¿eh? Y que no se diga más. Así mismo. Bartolomé, cuéntanos de la Política Nacional de Innovación. ¿Es el bebé del gabinete? ¿Es el hijo principal, el producto principal? Y me gustaría que empieces dándonos unas pinceladas generales de la Política Nacional de Innovación. Bueno, yo creo que más del gabinete es el del gobierno. Yo creo que es una de las grandes políticas del gobierno de Luis Abinader, uno de los grandes legados, porque es la Política Nacional de Innovación, es decir, es la hoja de ruta del país de aquí al 2030. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer como país para que este país de aquí al 2030 pueda ser conocido como una nación, no solamente que se conoce por sus playas, por la calidez de su gente, sino porque genera conocimiento? Y no cualquier tipo de conocimiento, sino conocimiento útil para transformar la sociedad. Y se da en un contexto muy particular. O sea, ¿por qué es necesaria la Política Nacional de Innovación? A nosotros nos ha tocado, en este proceso de casi 8 meses de construcción de la política, con múltiples sectores, hicimos encuentros regionales en el país, con ciudadanos independientes, con organizaciones empresariales, con academia, con entidades del sector público, para recoger cuáles eran los desafíos. Y lo primero es, bueno, ¿por qué es importante? Porque no en la República Dominicana, sino en el mundo, estamos en medio de una revolución. Esto que hemos escuchado de la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa que la transformación digital de la vida. No hay un aspecto de la vida, Alexander y Karina, que no vaya a tener un componente tecnológico. Ya hemos escuchado esto de la inteligencia artificial, hemos escuchado de la nanotecnología, de la edición genética, de que ya te pueden, si tú tienes un problema, por ejemplo, genético, tú puedes evitar que tu hijo lo tenga. El blockchain, hay múltiples tecnologías que han irrumpido en la escena y que han cambiado el mundo. Esto ha pasado anteriormente. Tuvimos una tercera revolución industrial, la del internet, que cambió la forma del mundo. La de la electricidad cambió también la historia del mundo, y la de la máquina de vapor. Entonces, en ese contexto de la cuarta revolución industrial, es una revolución que está caracterizada por el conocimiento. Es decir, hoy vivimos en una sociedad donde se produce conocimiento y que tiene que ser conocimiento útil para transformar la sociedad y, por tanto, la calidad de vida de la gente. Esta política tiene 3 grandes desafíos priorizados, que el primero es el talento humano. ¿Por qué el talento humano? Porque no hay innovación sin creatividad, y la creatividad las producen las personas. Para nosotros poder generar conocimiento necesitamos formar talento humano en las competencias modernas que está demandando el futuro. Por eso la política se llama por una República Dominicana a prueba de futuro. Nunca pensamos que una pandemia iba a llegar, y llegó. Y ahora en todas las matrices estratégicas y de planificación que tienen tanto las empresas como el gobierno, piensan que vendrán otras pandemias. Entonces tenemos que prepararnos para el futuro. Y la gran meta que se plantea la Política Nacional de Innovación es la creación de un ejército de conocimiento para enfrentar el futuro a través de 100.000 nuevos talentos en competencias modernas. Los talentos que necesitamos para poder enfrentar eso. Que no seamos solamente una colonia digital que consume productos de otros, sino que aquí también se genere conocimiento, se generen software, se generen más patentes, más modelos de utilidad para mejorar la vida de la gente, y por tanto nuevas empresas de la nueva economía que generen empleos de mejores perfiles salariales. Y esa es la gran meta a través de los 3 subsistemas, lo que estamos haciendo del gobierno, por ejemplo, con el tema de la transformación de los politécnicos, de convertirlo de escuelas normales a politécnicos científicos. Por ejemplo, acaba de INTEC, un grupo de estudiantes de INTEC que acaban de ganar el primer lugar en una competencia de tecnología, que van a universidades de todo el mundo. El liceo, por ejemplo, de Salcedo, que ustedes lo habrán escuchado, es el liceo científico, que ha ganado múltiples competencias también en robótica, en mecatrónica, en el desarrollo de tecnología. Entonces, ese es el primer gran desafío. Y el tema de la gobernabilidad efectiva. No teníamos un sistema, no había una institución que se dedicara al tema de la innovación. Y sobre todo lo que ocurría aquí era que cuando apareció una idea, la idea se moría por falta de apoyo para desarrollarla o por falta de capital. Y esa es la gran segunda razón de esta política. ¿Para qué? Para que nunca más
muera una idea en la República Dominicana con vocación de convertirse en conocimiento útil por falta de apoyo en términos de desarrollo de la idea o por falta de dinero. Y el gobierno tiene que convertirse en esa interfaz, en ese, como hemos dicho, ese celestino, y si me permiten decirlo en dominicano, como lo decía ayer, el maipiolo entre el capital y las ideas, para que no se pierdan esas ideas. ¿Cuántos jóvenes escuchamos nosotros? Dicen, tengo una buena idea, pero no sé quién me ayuda, una universidad que me pueda ayudar, o no encuentro capital para poder desarrollarlo. Esa es la parte de la gobernanza. Y en la parte de inversión, que es el gran compromiso que se mancomuna con esa conquista del pueblo dominicano del 4%, es dedicar un 1% del Producto Interno Bruto a la investigación, desarrollo e innovación. Esa es la gran meta de aquí al 2030 que el presidente Abinader se ha convertido. Hay una cantidad de proyectos concretos que están en la política, como la creación de las incubadoras, la creación de las aceleradoras para poder incubar ideas y crear nuevas empresas, los laboratorios de innovación, los observatorios de innovación, en fin, es nuestra carta de ruta, nuestro mapa de aquí al 2030 para que este país se pueda convertir en un referente en la región y en el mundo como una nación generadora y productora de conocimiento. Bartolomé, en proyectos o planes de este tipo tan a largo plazo, es fundamental el tema de contar con una buena gobernanza, porque si tú no cuentas con ella, o sea, si no le das el seguimiento preciso, constante, a todos los planes, la estrategia y los planes que se desarrollen, probablemente se queda en el camino. Si a eso le sumas el tema político, que el gobierno termina en el 2024 en el peor escenario para ustedes, en el 2028 en el mejor, y todavía, según la meta, faltarían aún 2 años más. ¿Qué va a garantizar que exista esa gobernanza tan necesaria y que esto efectivamente, independientemente de quien esté en el poder, esto va a llegar a una conclusión feliz? Mira, aquí hay 2 medidas, una que podríamos llamar de soft law y una de hard law, que podría ser. Lo primero es, esto promueve un gran pacto nacional por la innovación, que es uno de los grandes hitos que tenemos que salir a construir con los mismos actores y otros que falten. Que es que así como nos comprometimos con el tema del pacto eléctrico, con el pacto por la educación y falta con el pacto fiscal, un gran pacto nacional por la innovación, en donde nos comprometamos en función de algunos de los parámetros que están establecidos en eso. Y ya hay un compromiso, hay una labor política de construcción. Y la otra, que es blindar esto. Lo primero es que se acaba de emitir un decreto, es la primera política nacional de innovación que tiene el país. Eso es un gran hito, no teníamos una política nacional de innovación. La primera política. El presidente a esto lo ha consagrado mediante un decreto, el 278-22. Pero no solamente eso, porque tú dirás, bueno, un decreto lo puede cambiar otro. Las políticas y sobre todo de innovación, tienen que ser flexibles, dinámicas, siempre sujetas a cambios. Pero, por ejemplo, una de las grandes iniciativas que van a salir, que se van a sacar en este primer cuatrenio, es la Ley de Innovación y Desarrollo Digital que irá al Congreso. Y que hay un compromiso, también esto es parte de las cosas que se han discutido en el CES. Hay un compromiso también con los partidos políticos de la sociedad civil. Y eso ya blinda mucho de estos aspectos. Ahí también estará lo del tema del 1%. Y vuelvo y te digo, la política está planteada con metas a corto plazo, es decir, de aquí al 2024, a mediano plazo de aquí al 2027 y otras que son al 2030. Y las metas que tienen que ver con el 2030 son sobre todo aquellas que tienen que ver con cultura e innovación, con cambio de mentalidad, porque nosotros sabemos que de un día para otro no se cambia, la cultura no se decreta, la cultura se aprende haciendo. Pero de aquí al 2024, por ejemplo, que están la mayoría de los proyectos, como las incubadoras, como los laboratorios de innovación, como la Encuesta Nacional de Innovación, como esto de someter esta ley, que va a crear una Dirección General de Innovación y Desarrollo Digital con características de ente descentralizado y que le da un carácter transversal a la innovación en el sistema de planificación estatal, ya eso es de aquí al 2024. Entonces, son cuestiones que están dentro del proceso de misma reforma que está llevando a cabo el gobierno y que quedan y dejan blindado esto. Además, yo te digo algo, hay temas políticos y demás, pero yo creo que si hay un tema que tiene muy pocos enemigos es el de la innovación. Y que los partidos y los sectores, además de que un tema sexy, son los que menos oposición podrían presentar, porque realmente lo que esto plantea es, uno de los principales criterios de acción, por ejemplo, aquí es la internacionalización, que lo que busca es que la República Dominicana se convierta en un catalizador
para crear un ecosistema regional de innovación. ¿Qué implica eso? Que nosotros internacionalicemos nuestras empresas, porque no hay forma de que nosotros podamos enfrentar esto de la cuarta revolución industrial como país aislado. Tenemos que hacerlo en escala global. ¿Y a quién le conviene eso, por ejemplo? A los empresarios. Y eso le conviene también a la ciudadanía porque va a generar mejores empleos. Y porque las empresas que se van a generar aquí no van a ser empresas de salarios de miseria, sino empresas con altos perfiles salariales. Te doy un dato. En Estados Unidos hay ahora mismo una demanda de programadores, de 2 millones de programadores. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros con eso? Ahí hay una cantidad de muchachos que comienzan a trabajar y comienzan ganando $3,000, $4,000, con unos que han ganado hasta $7,000, trabajando solamente desde su casa. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Por ejemplo, a través con la parte de los talentos humanos. Nosotros darle las competencias que ellos necesitan, que lo podemos hacer. Ya sabemos que entre 9 a 12 meses tenemos un programador y que podemos insertarlo inmediatamente con ese mercado laboral, que le va a garantizar un empleo de un alto perfil salarial y que inmediatamente va a cambiar todo lo que tiene que ver con su empleo. Oye, yo veía ayer y te lo iba a recomendar a ti, Karina, que todos los empleados de Google, el salario promedio son $300,000 anuales. Al año, buenísimo. Mira, ojalá que aquí en algún momento podamos aspirar. Tú que todavía gozas de esa juventud. Bartolomé, ¿cómo el Gabinete de Innovación va a enfrentar la burocracia a la que se ven sometidos muchos jóvenes que quieren hacer crecer sus ideas? Por ejemplo, tenemos el Fondo CID, pero ¿cómo acceder al Fondo CID? Un sinnúmero de herramientas con las que contamos que actualmente cuentan con muchas trabas burocráticas. Totalmente. ¿Cómo se va a hacer el Gabinete de Innovación para ir trillando el camino para que estos jóvenes puedan desarrollar grandes ideas? Bueno, mira, el Fondo CID, y qué bueno que lo tomas, porque esa es una de las principales misiones que tenemos nosotros de aquí al 2024. Y con el ritmo que trabajo yo, es algo que espero hacer a finalizar este año, que es la transformación del Fondo CID, precisamente para democratizarlo. Porque hoy no solamente la academia mueve la rueda de la innovación, quien mueve la rueda de la innovación son esos mismos jóvenes, es la ciudadanía. Y nosotros ya comenzamos un proceso precisamente para flexibilizar las formas de acceso, pero sobre todo para enfocar en qué va el Fondo CID. Porque lo que ha ocurrido es que una universidad presenta un proyecto que ni siquiera está vinculado a los problemas de su territorio. Entonces, si hay una universidad en La Vega, o en Barahona, o en Asua, debería que por lo menos el 80% de las aplicaciones que haga el Fondo CID tienen que estar vinculados a los problemas de su territorio y que se genere conocimiento útil en función de esos territorios. Y esa va a ser precisamente la visión que vamos a tener con el Fondo CID. Si tú eres una universidad de La Vega, bueno, los investigadores de ahí, conéctate, tenemos que territorializar la innovación, que es la única manera de que nosotros podemos, que además uno de los criterios de acción, siempre tiene que partir la innovación de los territorios y de las necesidades de su gente. Democratizar el Fondo CID para regionalizar esas convocatorias. Y otra de las cosas que vamos a hacer también es precisamente esto de las incubadoras. Vamos a crear una red de incubadora público-privada precisamente para que puedan obtener capital. Porque el gran problema aquí que tienen los jóvenes, aquí no hay capital de riesgo. Tienen que irse fuera o tienen que buscar algún familiar que se convierta en inversionista ángel. Y esta política lo dice claramente. El Estado tiene que convertirse en el inversionista ángel de los emprendedores, de los inventores y de los innovadores dominicanos. Y esas incubadoras ya vamos a lanzar una este año en alianza con el Banco de Reservas y con el Bandex, porque el gran problema que hay aquí es en el tema de la incubación. Gente que tiene muy buenas ideas, que puede tener hasta un modelo de utilidad ya patentado, pero no tiene forma, no tiene branding, no tiene un modelo de negocio, no ha hecho los números, no tiene un prototipado. Entonces, en esa primera parte es donde nosotros vamos a hacer mayor énfasis y por eso vamos a lanzar esa primera incubadora para poder comenzar a desarrollar esos proyectos. Y precisamente para que no ocurra esto, para que no se muera una idea. Vamos a utilizar mecanismos eficientes, más ágiles, por ejemplo, la figura de los fideicomisos públicos, que permiten la posibilidad de que sean más rápidos, porque el problema es que hoy día muchas instituciones pueden querer ayudar, pero no tienen forma de cómo canalizar esos recursos. Aquí hace 5 años se creó el CONFI, el Fondo para Emprendedores, y no se ha podido capitalizar por temas burocráticos. Y parte de lo que nosotros hemos hecho en este ejercicio es precisamente, logramos, por ejemplo, incorporar en la Ley de Compras y Contrataciones una figura que se llama Asociación para la Innovación. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que una institución necesita una solución, pero esa solución no está en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Licitan el problema para que entonces le traigan la solución. Eso es incorporar un mecanismo de innovación abierta. Y también incluimos en la Ley de Compras y Contrataciones, en lo que se llama Contratación Pública Estratégica, la figura de la innovación. ¿Qué quiere decir? Que hay criterios de selección especializados para privilegiar
empresas pequeñas y medianas, o grandes también, que se dediquen al tema de la innovación y que podrán tener mayor facilidad de poder acceder a esas compras y contrataciones. ¿Eso qué es lo que estamos haciendo con eso? Acabando con barreras burocráticas, eliminando barreras burocráticas para que los jóvenes puedan promover. El Banco Central, por ejemplo, en este mismo marco lanzó el Hub de Innovación Financiera, en donde están todas las superintendencias. Si tú tienes una idea, por ejemplo, de cómo mejorar el sector seguro, tú entras a la página del Hub de Innovación Financiera, la presentas allí y ellos la revisan, te dan mentoring y si está buena, la pilotean contigo y te ayudan a impulsarla. Entonces, ese tipo de mecanismos se están creando precisamente para que sea más fácil el acceso y la vinculación entre ciudadanía que tiene tantas ideas y el gobierno. Bartolomé, si nos permites, vamos a hacer una breve pausa y continuamos contigo. Amigos, estamos con Bartolomé Pujals, director ejecutivo del Gabinete de Innovación de la Presidencia de la República. Ya volvemos en No se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Los hechos noticiosos que marcan tendencia en el país y el mundo, analizados a profundidad por Lorena Pierre, Karina Alarcón y Alex Barrios. No se diga más, una revista informativa para cerrar el día. No se diga más, de lunes a viernes a las 7 de la noche por Rumba 98.5. Información y variedad. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Amigos, seguimos en No se diga más con Bartolomé Pujals, director ejecutivo del Gabinete de Innovación, a propósito de la presentación el día de ayer del Plan Nacional de Innovación 2030. Cuyo eslogan es, Bartolomé, recuérdalo. Por una República Dominicana a prueba de futuro. Correcto. La Bartolomé, causa es el futuro. mira, hay a mí una de las cosas que más me llama la atención, que me gustaría saber es cómo nos coloca esto en el mapa internacional, a nivel de la región y a nivel mundial. ¿Hay otros países que están llevando adelante este tipo de iniciativas o estamos siendo pioneros? ¿Cómo nos va a colocar esto? Bueno, esto parte sobre todo de que nosotros estábamos mal en el tema de la innovación. En el índice global de innovación, en el último, estamos en el lugar 93 de 131 países. Y una de las recomendaciones, el Gabinete de Innovación surge incluso por eso. Porque una de las recomendaciones que hace el índice global de innovación, que lo hace la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, es que los países que han avanzado, lo primero que hicieron fue crear como espacios tipos gabinete, con enfoque de todo gobierno, toda sociedad, que respondan al presidente de la República precisamente para poder impulsar esto. Y sobre esas recomendaciones que nosotros le hicimos al presidente, el presidente crea el gabinete y precisamente manda el dictado. Y también una de las recomendaciones es que hay que tener una política, porque lo que estaba ocurriendo es que el tema de innovación está de moda. Mucha gente, como lo tuvo competitividad en algún momento, como lo tuvo productividad en algún momento, porque el tema de innovación en 10 años ya eso no va a existir, porque ya la innovación va a estar... La innovación surge en este momento porque hay una necesidad de innovar. Ese es el mantra de hoy, innovar o morir. Esto es lo que nos ayuda ahora es a ponernos en la escena global. Y nosotros, sobre todo, también nos hicimos acompañar del PNUD y también del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene una agenda muy importante para el apoyo de la innovación. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Esto ahora, con la OMPI, que es el organismo mundial que se encarga de estos temas, los inversionistas comienzan a ver ya que en la República Dominicana se están dando pasos en esa dirección. Yo te puedo decir que entre ayer y hoy, más la que he tenido en todo este proceso, he recibido el mensaje de más de 5 empresas que se dedican, por ejemplo, al tema de formación de talento en competencias modernas, con el interés de involucrarse en el caso de la República Dominicana. ¿Eso qué va a provocar también? Que más empresas de tecnología se instalen en la República Dominicana. Y las empresas de tecnología tienen una particularidad, son las que mejores pagan. Tú hablabas del tema de Google, $300,000 al año. Nosotros necesitamos atraer ese tipo de perfiles de empresas. Llenar nuestros parques industriales de empresas de tecnología, precisamente para que contraten a nuestros jóvenes. El problema es que nos faltan esos jóvenes, por eso esta meta de los 100,000 talentos. Y además, eso lo que va a permitir es que la República Dominicana se convierta de cara al mediano plazo en un lugar en donde no solamente la vean por sus lindas playas, sino porque allá podemos ir a buscar conocimiento, ahí se producen conocimientos.
parte de las cosas que se quieren hacer, que uno de los planes que tiene el presidente es crear un gran laboratorio de biotecnología para que en la República Dominicana se puedan producir vacunas. Y eso es parte de las cosas que se están discutiendo con la Alianza de Desarrollo en Democracia, con Costa Rica y con Panamá, para que se pueda hacer como una especie de joint venture entre los tres países, precisamente para nosotros prepararnos frente al futuro, para que no nos pase lo que nos pasó ahora, que los países periféricos estábamos a merced de los grandes países que acapararon muchísimas vacunas, incluso por 5, 7, 8 veces por encima de su población, y nosotros en una situación de total incertidumbre. Y eso precisamente, por eso se llama una República Dominicana a prueba de futuro. Es una respuesta frente al futuro, de que nosotros tenemos que tener la capacidad de nosotros, frente a esas temáticas que se están dando, tener nosotros la capacidad de poder producirla en la República Dominicana y de exportarla hacia afuera. Yo creo que eso ahora nos da, sobre todo, un mayor empuje y que contribuye con algo que está pasando, que es el aumento de la inversión extranjera, porque la República Dominicana se ha puesto de moda, pero ahora se va a comenzar a poner de moda porque ha decidido meterse en el tema de la década, que es la innovación. Bartolomé, ¿quién va a vigilar la ejecución de la Política Nacional de Innovación? Como tú dices, el gabinete fue creado por decreto, ahorita viene otro presidente y no lo toma como tema prioritario. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar la continuidad de esta política hasta el 2030? Bueno, mira, ahora el gabinete seguirá existiendo. En este caso, en mi posición, lo que pasa, se va a crear una dirección de innovación gubernamental, que tiene ya una característica desconcentrada y en este caso, quien les habla le tocará seguir jugando ese rol precisamente para monitorear y garantizar que todos los actores y todos los proyectos se ejecuten. Tendremos esa responsabilidad. Pero como decía anteriormente, uno de los mandatos que están aquí y que tenemos que hacerlo antes del 2024, y la idea que este año el presidente de la República somete el anteproyecto, es el anteproyecto de ley de innovación y ley de innovación y desarrollo digital, que va a crear una dirección descentralizada, es decir, tipo DGI, DGA, con un carácter ya autónomo y que ya está por ley y está blindada. Y esto además está consolidado con ese Pacto Nacional de la Innovación que se va a promover precisamente para garantizar que esos acuerdos puedan mantenerse en el tiempo. Sin embargo, más allá de esa parte, la misma política, como decía, reconoce que no es un plan estratégico, sino que es una estrategia emergente. Es dinámica, es flexible y que siempre que sea necesaria, por eso establece incluso plazos. Cada año hay que revisarla, verla, verificar si estos indicadores ya no son lo que nosotros tenemos que cumplir, si estos no son los objetivos, porque el mundo va a velocidades nunca antes vistas y precisamente nosotros tenemos que adaptarnos a esos ritmos. ¿Cómo entra aquí lo de la agenda digital? Bueno, que recientemente, de hecho, fue reconocida mundialmente en República Dominicana. Ayer ganó el primer lugar en la cumbre mundial de telecomunicaciones, ganó como en el apartado 6 como ambiente acto. Es un hito histórico porque nos convierte en un país referente en estrategias de transformación digital. El Gabinete de Transformación Digital y el Gabinete de Innovación, uno de los mandatos también ahora es que se fusionen, porque lo que hará la Dirección General de Innovación y Desarrollo Digital es fusionar también entidades como ONCTIC, como nosotros, todos iríamos a un mismo lugar, precisamente porque son primos hermanos y son patas de... Aunque la innovación no es solamente tecnología, la innovación es conocimiento útil, pero el elemento tecnológico tiene, sin lugar a dudas, un lugar preponderante. Y la agenda digital articula. Una de las cosas que hace la Política Nacional de Innovación, a diferencia de muchas otras políticas, es que se convierte en la sombrilla articuladora de tres grandes estrategias que se han desarrollado en este gobierno. La Estrategia Nacional de Competitividad, la Agenda Digital 2030 y la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos. Es decir, todo está vinculado, todos los proyectos de la Política Nacional de Innovación están vinculados para que impacten esas otras tres estrategias. Entonces, eso lo que hace es que ahora tenemos una sombrilla que dice cuál es la visión del país. Y está pensado cada proyecto de manera individual, además de cómo impacta la Estrategia Nacional de Desarrollo, cómo impacta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ayuda a ejecutar, porque además Agenda Digital tiene uno de sus ejes, que es innovación tecnológica, que nos toca a nosotros como coordinar ese eje, y por tanto son parte de los mismos proyectos. Pero esto va en la misma dirección. La Agenda Digital es la agenda, si se quiere, hacia adentro del Estado, de transformación digital del Estado, y la Política Nacional de Innovación es hacia afuera. Entonces ahí están conectadas para conectar tanto al Estado Dominicano con la sociedad. ¿Cuál es la participación del sector privado en la Política Nacional de Innovación? Amplísima. Todos los gremios participaron, los principales gremios, también los gremios
de pequeñas y medianas empresas participaron activamente y se involucraron. Hay que decir que en el proceso de participación participaron más de 3.500 personas y organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales. El 65% de la participación fueron mujeres, que es un dato importantísimo. Lo hicimos en todas las regiones del país y a partir de esto el sector empresarial, bueno, se han ido creando este tipo de comisiones tipo 4 hélices, donde está el empresariado, el gobierno, la academia, los sectores académicos, precisamente para comenzar a articular esto. La política establece unas mesas de seguimiento en donde están las instituciones públicas como más relevantes, pero también está la presencia de esos sectores empresariales y académicos para que estén también en el proceso de monitoreo y de ejecución de cada uno de ellos. O sea que hemos logrado construir incluso la presencia ayer en la Política Nacional de Innovación, se vio una amplia diversidad. Habían empresarios, estaba todo el sector público, pero también estaban innovadores, emprendedores, académicos, es decir, los actores importantes, los actores de este ecosistema estaban allí presentes, y por eso yo digo, esto no es un documento a secas, esto es una causa país, es la causa por el futuro, es que la gente se apropie, eso es el gran trabajo que tenemos ahora de cómo llevar esto al pueblo llano, de que entienda la doña que vive en Guaricano, que su hijo, tenemos que ponerlo a estudiar programación, porque su hijo va a comenzar a ganar 45,000 pesos inmediatamente y en 5 años puede ser senior developer y está ganando 150. Pero si trabaja con una empresa de fuera, comienza a ganar $3,000 y a ganar $5,000 en 2 años. Eso es lo que tenemos que nosotros decir. Esos son los empleos que nosotros necesitamos para los jóvenes de los barrios de este país. No diga que sean que electricistas, carpinteros. Sí, eso se va a necesitar, pero esos son empleos de muy bajo salario. Nosotros necesitamos empleos de alta calidad para mejorarle la vida a la gente y para que ellos puedan mejorar su entorno. De que esto no es una cosa de élite, de que estamos hablando de tecnología. No. Esto es mejorarle la cotidianidad a la gente. Bartolomé, dicen por ahí. Te faltó la fanfarria, Paul. Dicen por ahí que todo el gabinete, no el gabinete de innovación, el gabinete ejecutivo, todos los ministros te envidian porque eres uno de los pocos que tiene un trabajo que suena mucho más divertido que el de ellos, sobre todo en una situación económica como en la que estamos. Bueno, yo tengo la particularidad, es un tema muy apasionante, un tema sexy, como yo lo dije. Ellos tienen más presupuesto. El tema, tú sabes. Entonces, pero yo creo que el presidente Abinader, y por eso se lo agradecí ayer, me ha dado la oportunidad, porque es con este tipo de cosas que se cambia un país para siempre. O sea, no con la politiquería de que si este partido, que si aquello, no. Es que este es el tipo de cosas que cambian un país para siempre, que le cambian la cara, le cambian la piel a un país. Y tener esa oportunidad es precisamente congruente con de donde vengo, o sea, de las causas a las que me debo y a las que me seguiré debiendo, que es la ciudadanía. Estoy haciendo ese trabajo, generando una conversación sobre un tema que no lo había, porque la vieja política no le gusta hablar de esto, lo que computadora, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué sí o qué? Tú sabes, están en la misma lógica y tratan de minimizar o ridiculizar esto, pero no se dan cuenta que este es el futuro. La mayor parte del electorado de este país es joven, la mayor parte del electorado que no se quiere ir o no se ha podido ir, sabe que esta es la única forma de que este país pueda cambiar para siempre y de la mejor manera. Y eso a mí me da mucha satisfacción porque yo creo que estamos en el mejor momento. También tenemos una urgencia, es ahora o nunca. Si no hacemos esto, nosotros en el 2030 vamos a hacer una colonia digital y no vamos a poder sacar la cabeza. ¿Qué instituciones están involucradas en el Gabinete de Innovación y particularmente con la política? Bueno, el Ministerio de la Presidencia, el Consejo Nacional de Competitividad, Infotep, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio Administrativo, Indotel, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Hacienda, DGI, DGA, está todo el mundo. Las superintendencias, están casi todos. Hay muchos, hay otros que no, pero son como los más relevantes, que son los transversales, que están totalmente involucrados en esto y que han participado, y debo reconocer, con mucho entusiasmo. ¿Dónde podemos descargar la Política Nacional de Innovación? Bueno, innovacionrd2030.gov.do, ahí la pueden encontrar. Y ahí está también la página, el decreto es el 278
2020-22, donde ya se declara la innovación como prioridad nacional. Esta política tiene una particularidad. Es de obligatorio cumplimiento para la administración pública, es decir, para el Poder Ejecutivo, pero establece asimismo el decreto que de manera voluntaria otros poderes, por ejemplo, como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las altas cortes, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la pueden asumir. Incluso, debo decirlo, el presidente de la Cámara de Cuentas, que es un hombre joven y que está consciente de estos temas, que estuvo presente ayer, inmediatamente me escribió hoy porque él quiere asumir muchos de estos temas en la Cámara de Cuentas y nosotros vamos a apoyarlo. El Poder Judicial, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia no pudo estar, pero envió su parte del Departamento de Innovación que tiene el Poder Judicial y quieren involucrarse y quieren integrar mucho estos aspectos. O sea que esto es una política realmente transversal con los ayuntamientos, por ejemplo. Ya hemos hablado con el presidente de FEDOMU, que es el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, que tiene todo el interés. Con la liga municipal, los ayuntamientos necesitan de mucha innovación y necesitan de formación del talento humano, precisamente de generar oportunidades. Entonces, es una política que atraviesa todo el Estado dominicano, que atraviesa toda la sociedad dominicana. Y ahora el deber que yo tengo como líder de este proceso es convertir esto en una causa país. Creo que tengo algunas habilidades para eso, porque lo he hecho en otro caso, pero en la calle, ahora hacerlo de las instituciones, convertir esto en una causa país y que todo el mundo se apropie de la innovación como la herramienta para mejorar el futuro. Bartolomé, antes de concluir esta entrevista, el tiempo se está pasando muy rápido, esta semana tuvimos un anuncio importantísimo también del directorio creativo del Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Cultura. Se suma el lanzamiento de la Política Nacional de Innovación. Me gustaría saber cuál es el punto de encuentro entre la economía naranja y la innovación. Todo. En la economía naranja y la industria creativa juega un rol fundamental. Yo lo decía, no hay innovación sin creatividad. Y la creatividad la producen las personas. Si tú revisas el índice global de innovación, hay un apartado de indicadores que solamente toca todo lo que tiene que ver con exportación de bienes y servicios culturales, lo que un país exporta en temas culturales. Y nosotros ya hemos dado pasos en esa dirección. Con el Sistema Nacional de Becas y Créditos Educativos que lanzamos, que forma parte también de la Política Nacional de Innovación, porque ahora lo que hace es, las becas que se van a dar están alineadas a las necesidades estratégicas del país. ¿Cuáles son las familias profesionales que necesitamos para poder enfrentar el futuro? Entonces, en eso damos becas. En la primera convocatoria internacional que hicimos, el 60% de las becas que se van a dar, de 2.200 que se van a dar, son para la economía naranja, para las industrias creativas. Y esta política hace un gran énfasis en fomentar las industrias creativas. Una de las cosas que nosotros queremos hacer ahora es promover, porque estamos en ese momento, un gran pacto nacional por la cultura para tocar todo este tema de industria creativa, porque si la cultura no se desarrolla, no hay forma de que se pueda desarrollar la innovación. Sobre todo por un tema, el tema de la mentalidad, de que a nosotros, de la tolerancia al error, de que te permitan equivocarte, de que no te repriman por equivocarte, que tú sabes que en los colegios, si tú te equivocas, lo que hace es que te castigan. Bueno, las paredes hay que ponerlas para que las rayen, para que puedan crear, para que puedan diversificarse. En una empresa a nadie le dan un incentivo por mejorar un proceso interno. Tenemos que promover los intraemprendimientos y cambiar esa cultura para que la gente tenga, las instituciones públicas, que sean más flexibles. Esta vaina de cubículo y demás, donde la gente no puede co-crear, donde la gente no puede orar, tiene que haber espacios abiertos. Eso es parte de este tema. Y lo del directorio creativo, que lo saludamos, forma también parte integral de la Política Nacional de Innovación, porque si no hay un desarrollo de la creatividad, no va a haber innovación. Bartolomé, tú dices que viniste hoy nada más a hablar de innovación y que íbamos a dejar la política a un lado. Bueno, pero tú me quieres okay. Nos quedan 3 minutos más o menos, 5 minutos. Bueno. Cuéntame, pero no vamos a ser tampoco tan políticos hoy, porque de verdad que el tema es apasionante de la innovación. Pero no, te quería comentar, tú vienes, como todos sabemos, de la sociedad civil. Te incorporaste, estuviste apoyando al candidato Luis Abinader, hoy presidente de la República. Fuiste muy cuestionado, muy criticado por los típicos detractores, oposición, etcétera. Hoy día, ¿qué le dices a esa gente que decía que habías dejado de ser sociedad civil, que habías dejado a un lado tus banderas por alinearte simplemente a las del PRM? Una vez que ya tienes esto adelantado, 8 meses de intenso trabajo y que has presentado este proyecto el día de ayer con una visión a futuro importante, ¿qué dices hoy
en ese contexto político? Bueno, mira, yo creo que el trabajo al final es lo que es la mejor respuesta. Yo sigo con las mismas banderas, ya no soy parte de la sociedad civil, pero me debo al mismo significante, que es la ciudadanía, de ahí vengo. Y así está expresado en esta política. Esta política está pensada precisamente para eso, para la ciudadanía, para que vaya a donde tienen que ser, donde tienen que ir las políticas públicas. Si yo aspiré a alcalde, si yo hubiese ganado, ¿qué hubiesen dicho? Iba a ir a gobernar una ciudad. Entonces yo di un paso. Ya yo no soy activista social. Y yo di un paso hacia la política. Y me he formado para eso. Y estoy aquí cumpliendo este rol porque se me ha dado esta oportunidad. El presidente Abinader ha escuchado mis ideas. El día que mis ideas no avancen más, bueno, entonces tendré que tomar una decisión. Pero mientras tanto esas ideas están avanzando. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, que lo discuto con él directamente, que he planteado mis posiciones públicas sobre diferencias que tengo con enfoques del gobierno. No soy miembro del PRM, tampoco tengo la intención de inscribirme. O sea, yo creo que los partidos políticos han llegado a una crisis que se va a ver. Yo creo más en el tema de candidaturas ciudadanas. Creo que estamos mucho mejor que antes. Yo creo que se han abierto las puertas de la democracia. Volver al pasado no es una opción. Y yo estoy siendo congruente, sigo creyendo en las mismas cosas. Sigo creyendo en las mismas causas. Ahora tengo la oportunidad, tengo el poder, como tú tengas una institución, para que eso sea posible. Más fácil hubiese sido quedarme en mi casa o quedarme en Twitter, pero yo nunca he tenido esa vocación. Yo tengo una vocación de servir, de ir a una institución a servir. Es muy fácil quedarse en tu casa y tú eres impoluto, ahí tú no tienes que... tú tienes el único que tiene la razón eres tú. Es una posición muy autoritaria esa también, porque aquí yo tengo que cabalgar con las contradicciones. Y eso se trata de una sociedad. No todos pensamos distinto. Y me tengo que sentar con gente que no me gusta y que no me agrada. Y en base a las ideas lo discutimos y lo peleamos. Yo creo en eso, en las ideas. El que me detracte, lo que no van a decir nunca es que Bartolomé es un ladrón. Nunca lo van a poder decir. Que me estoy buscando algo. Nunca me lo van a decir. De que se me subió el cargo a la cabeza buscando con un grupo de oficiales. No lo van a poder decir. Soy el mismo. La misma persona. Y ahora con una oportunidad de servir. Y eso molesta, porque no he cambiado en eso. Mi declaración jurada está ahí. Tengo lo mismo. Ni me compré un apartamento, ni me compré una jipeta nueva, ni mucho menos, ni me estoy buscando unos cuartos. Eso sí. Lo que sí no me pueden discutir en el plano de las ideas, porque ahí está. Ahí hay una política discutida, avalada por organismos internacionales, por bancos multilaterales, por toda una sociedad. Eso yo creo que es para lo que sirve la nueva política, para dejar hitos. Podrá pasar lo que sea, pero ahí está un hito que yo he dejado en esta administración. Y eso no me lo quita nadie. Eso no me lo quita nadie. Una cosa, fotos y demás, que mucha gente lo cambia en eso, en fotos. No. Eso es un hito que trasciende a la época. Y para eso yo entré a la política. Para cambiar la vida de la gente y para hacer cosas que puedan trascender en el tiempo. He cumplido con eso y he sido congruente. Y tengo mi conciencia bastante tranquila. Muy bien, estaba como para decir no se diga más, pero tenemos que despedirte formalmente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Bartolomé, por haber atendido nuestra invitación del día de hoy. Todo el éxito con esta Política Nacional de Innovación 2030 por una República Dominicana a prueba de futuro. ¿Viste? Ya me lo aprendí. Ya te lo aprendiste, muy bien. Nuestra causa es el futuro. Muy bien, Bartolomé, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto por darnos la primera entrevista después del lanzamiento. Totalmente. Así como comenzó y así ahora cuando terminamos esta etapa y comenzamos otra. Así es, amigos, ha sido Bartolomé Pujals, director ejecutivo del Gabinete de Innovación de la Presidencia de la República, y ya ustedes lo oyeron. A todos gracias, Karina, se nos fue el programa. Hablamos mañana es viernes. No, pero Alex, mañana es jueves, falta muchísimo todavía. Mañana es viernes chiquito. Viernes chiquito, exacto, que eso era que estaba pensando. Hasta Amigos, mañana. No se diga más.